trabajando arduamente en lo que es terreno académico a nivel nacional. En la mañana estuvo acá un buen ponente en traumatología forense en este mismo auditorio, el doctor Luis Pacheco de la Recuperación Forense del Piura, en la mañana que también estamos trabajando, y el día de hoy, con la felicidad de todo un ponente, la inauguración de este diplomado de Derecho Civil y Procesal Civil, el mismo que arranca con los buenos augurios para todos hasta diciembre, con la presencia del profesional presente, el doctor Percy Santos Apolinario. Él es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudio de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Conferencista, escritor y sobre todo un caballero y un amigo que queda con todos ustedes en la ponencia que ya conocen a través de la publicidad correspondiente. Doctor Percy, sea usted bienvenido y un buen trabajo, como dijo la señorita, hasta de noche. Gracias. Lamento el percance, de hecho es una mañana en Piura, trabajando con la misma institución, trabajando en el mismo diplomado. Y bien, vamos a comenzar a trabajar de una vez. De acuerdo al cronograma que se ha establecido, entiendo que vamos a desarrollar temas de acto jurídico, invalidez, nulidad, invalidabilidad, resolución, precisión, acción pauliana. Y esto no solamente desde un aspecto estrictamente teórico, sino básicamente vamos a tratar de darle una aplicación a casos concretos, ¿sí? Y de hecho siempre voy a necesitar la participación de cada uno de ustedes con preguntas en cualquier momento. Las preguntas no se hacen en los 10 últimos minutos, las preguntas se hacen en cualquier momento, se interrumpen en cualquier momento con toda confianza, ¿sí? Muy bien. Doctor, quiero hacer una pregunta, o sí, sea, por el horario, ¿no? O sea, se estipuló que sean las 4 de la tarde, sí, pero obviamente veo que usted viene de Piura, entonces fijemos un horario exacto para que nosotros no tengamos que cruzarnos con nuestros demás horarios, ya, porque unos tenemos que salir a las 6, 7, 8 de la noche, claro, ya son, imagínate, son 10 para las 5 de la tarde. Nos vamos de largo hasta mi avión. Claro, no, lo que pasa es de que yo lo que quería decir, era una observación, ¿no? De acuerdo a la ponencia, el horario fijo, o sea que usted puede estar acá en Chiclayo, porque usted viene viajando. Les explico, solamente yo voy a estar en esta sesión y creo que voy a estar en la última. En todo caso, para la última sesión que venga, ya se tendrá que coordinar mejor, porque es un tema operativo, ¿no? Claro, es un tema mío, pues para que no tengamos... No se preocupe, seguramente ya van a ellos tomar la medida que consideren apropiada. Bien, vamos a comenzar, ¿sí? Entonces, partamos de lo siguiente, siempre de una idea general. Hablemos acerca de la invalidez diferenciando de la ineficacia. Entonces, vamos a establecer la primera diferencia entre la invalidez de un acto jurídico y la ineficacia del mismo. Entonces, de hecho, todos estamos de acuerdo en que un acto jurídico, para que sea válido, tiene que cumplir todos los requisitos del 140 del Código Civil, ¿cierto? Agente capaz, manifestación de voluntad y los demás. Entonces, acto jurídico que tiene todos esos requisitos de validez, acto válido, ¿sí? Entonces, acto jurídico que tenga defectos o algún problema en relación a esos requisitos de validez, eso sería validez. Ahora, y dentro de la invalidez, vamos a hacer la siguiente clasificación de nulidad y anulabilidad. Entonces, lo común que tienen ambos, tanto la nulidad y la anulabilidad, es que en ambas categorías el problema consiste en los defectos asociados a los requisitos de validez. Ahora, ¿será lo mismo que Percy no llegue, a que Percy llegue tarde? No, ¿cierto? En uno por lo menos llega, ¿cierto? Hay una presencia defectuosa, deficiente, pero está, ¿no es cierto? Distinto sería que no llegue, sería una ausencia total, ¿verdad? Más o menos esa es la idea cuando hablamos de un acto nulo y un acto anulable. Si falta un requisito de validez, hay ausencia, eso sería un acto nulo. Pero si tiene los requisitos de validez, pero hay algún defecto en alguno de los requisitos de validez, o sea, hay vicios en uno de los requisitos de validez, sería anulable. ¿Estamos? Entonces, anulable tiene los requisitos de validez, pero con ciertos vicios. ¿Cuáles son esos vicios o defectos? Error, dolo, violencia o intimidación, ¿cierto? No es lo mismo decir, no hubo manifestación de voluntad, no hubo agente capaz, hubo un fin ilícito, un objeto físico jurídicamente imposible. Entonces, nulo y anulable. En cambio, cuando hablemos de la ineficacia, vamos a partir de la premisa de que el acto jurídico, en principio, es un acto válido. O sea, el acto ineficaz, para empezar, tiene que ser válido. Por ende, no puede ser ni nulo ni anulable. Tiene que ser válido, es decir, tiene todos los requisitos de validez sin ningún inconveniente. Pero a pesar de que es un acto jurídico válido, que tiene todos los requisitos de validez, este acto válido no va a producir, no produce efectos. Eso sería
ineficaz. Entonces, siempre que hablemos de ineficacia, hay que tener en cuenta esa idea, de que desde el punto de vista de su estructura, el acto jurídico es válido, tiene todos los requisitos del 140, pero hay ciertas circunstancias que no le permite a ese acto válido producir los efectos que naturalmente le corresponden. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que está estudiando Derecho y va en tercer año. Yo le digo, ven, vamos a ir a una notaría y vamos a hacer una donación en este momento. Te voy a donar mi auto. Ya, está bien. Firmamos la escritura pública y todo lo demás. Pero incluimos una cláusula que dice lo siguiente. El donatario, o sea, mi sobrino, podrá usar, disfrutar absoluta y plenamente este bien luego de que se gradúe como abogado con la nota o con la mención magna summa cum laude. ¿Sí? Y recién está en tercer año. Ese acto es válido, ¿cierto? Pero ¿será eficaz? Todavía. Hay una circunstancia que impide que ese acto válido produzca naturalmente sus efectos. Esa es la lógica de la ineficacia. Entonces, dentro de la ineficacia vamos a clasificar la categoría de la ineficacia por representación directa sin poder, ineficacia por representación directa sin poder, ineficacia por acción pauliana, por la acción pauliana, más conocida de esa manera, pero técnicamente se llama ineficacia por fraude al acreedor, y también tenemos la ineficacia por resolución, la ineficacia por rescisión. Lo común en todos ellos es que el acto jurídico o contrato es válido. ¿Estamos? Entonces, nosotros no vamos a poder resolver o rescindir un contrato que tenga problemas de nulidad o anulabilidad. ¿Sí? Claro, ¿cierto? Ahora, esta es la clasificación clásica de lo que nos hablan Vidal Ramírez, León Valenderán, el mismo Aníbal Torre Vázquez. Ellos organizan estos temas de esta manera. Pero si nosotros empezamos a revisar bibliografía contemporánea, por ejemplo a La Puente Lavalle, a Lizardo Taboada, ellos clasifican este mismo tema de otra manera. A la invalidez la llaman ineficacia estructural. Y cuando hablan de ineficacia estructural se están refiriendo exactamente a la nulidad y anulabilidad, con la misma explicación. Falta el requisito de validez, cumple los requisitos de validez, pero con ciertos vicios. Y a la ineficacia propiamente dicha, esta doctrina contemporánea la llama ineficacia funcional, ¿cierto? Bien, esta es la diapositiva con la cual vamos a trabajar. La idea es que desarrollemos cada una de las categorías: la nulidad, anulabilidad, ineficacia por representación directa sin poder, la acción pauliana, resolución y rescisión. Vamos a establecer sus principales características, sus principales definiciones y también ejemplos prácticos que nos ayuden a materializar los conceptos. Bien, hasta aquí, ¿se entendió la idea? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ineficacia estructural o invalidez. Dentro de la invalidez estamos viendo que podemos hablar de la nulidad y que es distinta a la anulabilidad. Entonces, vamos a enumerar las principales características de una y otra categoría para que se entienda de mejor manera la diferencia. La idea es, cuando hablamos de un acto nulo, todos estamos de acuerdo con esto, es que un acto nulo no produce efectos, ¿cierto? No produce efectos. El acto anulable, por su lado, sí produce efectos. Entonces, ¿qué debemos entender por esta característica que los distingue? Por ejemplo, si en el mes de enero, yo celebro un contrato de compra-venta y en ese momento yo cancelo el precio y el vendedor me entrega el bien, me da la llave, por ejemplo, yo me instalo en el bien, ya tengo un mes, 2 meses, ya estamos junio, digamos. Y en el mes de junio yo sigo en el inmueble. Pregunto, si ese contrato de compra-venta celebrado en el mes de enero, en virtud del cual yo adquirí estoy en el bien, ¿cuál es mi situación jurídica en todo ese lapso de tiempo de enero a junio, considerando que el contrato es nulo? ¿Qué condición jurídica me corresponde a mí en relación al bien? ¿Soy propietario
¿O soy poseedor? Poseedor, ¿cierto? Entonces cualquier circunstancia se va a resolver tomando en consideración esa premisa. Percy en el bien es un poseedor. ¿Estamos? En cambio, por lo mismo que el contrato nulo no ha producido efectos, es decir, no ha trasladado la situación de propiedad que estaba en el vendedor al comprador. En cambio, si el acto fuera anulable, o sea, si ese mismo contrato de compra-venta tuviera un problema de anulabilidad nada más, y en virtud de ese contrato me entregan el inmueble, ¿cuál sería mi situación jurídica en el bien? Ahí sí yo llego a tener la condición de propietario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el acto anulable sí produce efectos. ¿Bien? Entonces, esa es una de las primeras características. La otra característica entre un acto nulo y anulable es que cuando hablamos de nulidad, la consecuencia jurídica que corresponde es solamente una consecuencia. Y esa consecuencia es iniciar un proceso judicial de nulidad. No hay otra opción en relación a un acto jurídico nulo. En cambio, cuando tenemos un acto anulable, existen hasta dos consecuencias. Dos posibilidades. Porque ante un acto anulable, ¿qué podríamos hacer? Podríamos confirmar o podríamos conseguir que ese acto anulable sea declarado nulo, ¿cierto? Pero para que sea declarado nulo, un acto anulable, ¿qué hay que hacer? Interponer una demanda ¿de qué? De anulabilidad, ¿cierto? Entonces, cuando planteamos una demanda de anulabilidad sustentada en causales de error, dolo, violencia o intimidación, ¿el juez qué declara en la sentencia? ¿Declara anulable el acto o lo declara nulo? Nulo. ¿Declara? Nulo. Entonces, para esta consecuencia hay que plantear una demanda de anulabilidad. Entonces, el petitorio de la demanda de anulabilidad, ¿qué tiene que decir? Planteo la demanda de anulabilidad sustentada en la causal de error con la finalidad de que el juez declare la nulidad. ¿Estamos? Doctor, pero ¿por qué en la práctica lo que solicitan es la nulidad del acto jurídico basado en una causal de anulabilidad? Eso es lo que estoy diciendo. Pero, o sea, en el petitorio. Eso es lo que estoy diciendo. Pero usted ha dicho que en el petitorio coloquemos anulabilidad. Y por eso es lo que lo he invertido. Usted lo ha dicho al revés. O sea, de atrás para adelante, yo lo dije al revés. Entonces, el efecto práctico es el mismo. Que el acto sea declarado, ¿qué cosa? No. Entonces yo puedo decir, solicito, señor juez, que declare la nulidad por la causal de anulabilidad. O puedo decir al revés. Planteo la demanda de anulabilidad a fin de que sea declarado nulo, basado en la causal de error. ¿Se entiende la idea? Es lo mismo. ¿Sí? Bien. Ahora, es posible también que las partes pueden confirmar ese acto anulable, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuál de las dos partes confirma el acto anulable? Si fuera una compra-venta, ¿el vendedor o el comprador? ¿De qué depende? De la tradición en ese caso. Depende, a quien le corresponde hacer tanto la confirmación y plantear la demanda de anulabilidad es a la parte afectada. O sea, en un contrato, por ejemplo, si son dos partes, uno de ellos puede ser la víctima del error, dolo, violencia o intimidación. Entonces, el vicio, a quien le afecta el vicio, es esa parte la que tiene que o confirma o plantear la demanda de anulabilidad. ¿Se entiende la idea? Entonces, no cualquiera de las dos partes puede plantear la demanda de anulabilidad, ni cualquiera de las dos partes puede confirmar el acto anulable. Por ende, para confirmar un acto anulable, ¿se necesita la voluntad de ambas partes? No. No necesariamente. ¿De quién es determinante la decisión? De la parte afectada, nada más. ¿Se entiende la idea? Es que también la parte afectada tiene el motivo, ¿no? Efectivamente. Pero si la otra parte quisiera, oye, yo te induje a error, pero ahora quiero plantear la demanda de anulabilidad, ¿podrá? No. La ley legitima solamente a la parte afectada. Bien, pregunta. Asumamos que yo he celebrado un contrato de compra-venta y ahí está la causal de anulabilidad y la parte afectada es mi contraparte. O sea, es el vendedor, yo soy el comprador. Entonces, a él le corresponde la confirmación, ¿cierto? La pregunta es, para efectos de que él confirme, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Habrá alguna formalidad específica para confirmar actos anulables? ¿Lo tiene que hacer por carta notarial? ¿Por una llamada telefónica? ¿Por escritura pública? ¿Por inscripción registral? ¿Una adenda nada más? La pregunta de fondo es, ¿se necesita una formalidad específica para efectos de subsanar un vicio de anulabilidad, para efectos de la confirmación del acto? ¿Es de la misma forma con la que se realizó el nombre? Exacto, esa es la respuesta.
O sea, para efectos, si yo quiero confirmar una causal de anulabilidad de un acto, lo que voy a hacer es ver si ese acto jurídico que tiene la causal de anulabilidad es ad solemnitate o tiene libertad de forma. Si fuera una donación de inmueble y ahí está la causal de anulabilidad, ¿cómo habría que hacer la confirmación? Por escritura pública. Una hipoteca igual, ¿no es cierto? Pero si es una compra-venta, libertad de forma. Por ende, es consensual también la confirmación. ¿Se entiende la idea? Entonces, la formalidad de la confirmación de los actos anulables pueden estar sujetas a formalidad o puede que no. Depende del acto que contiene la causal de anulabilidad. ¿Se entendió? Bien. Hasta este momento, ¿tenemos preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Allá. Bien, sigamos. Acto nulo. Otra característica es que en el caso del acto nulo, el plazo de prescripción extintiva, ¿de cuánto es? 10 años, ¿cierto? Y la anulabilidad, 2 años. Pero esta característica, más allá de un tema temporal, tiene una importancia trascendente. ¿Por qué? Porque el acto nulo, que llevamos con la siguiente característica, una vez que transcurren los 10 años, el acto nulo se convalida, o sea, se torna válido o sigue siendo nulo. Sigue siendo nulo. Entonces, este plazo de prescripción extintiva no es un plazo convalidante. O sea, no lo vuelve válido el acto nulo. En cambio, en el caso de la anulabilidad, ese plazo de prescripción extintiva de 2 años, si transcurren los mismos y la parte no planteó la demanda de anulabilidad, ¿qué va a pasar con ese acto anulable? Se convalida. Entonces aquí vamos a decir, el plazo de prescripción extintiva de la anulabilidad, que son de 2 años, es un plazo convalidante, ¿cierto? Sí, es un plazo convalidante. ¿Se nota la diferencia entre convalidar y confirmar un acto anulable? ¿No es lo mismo? No, porque en la confirmación, ¿quién tiene que hacer? La parte afectada manifiesta su voluntad de querer confirmar, de subsanar el vicio, ¿cierto? En cambio, en la convalidación, ¿la parte afectada hace algo? No, es por un tema de omisión, por el solo transcurso del plazo de prescripción sin que éste plantee la demanda de anulabilidad. En todo caso, hay una manifestación de voluntad, pero tácita, ¿cierto? Porque la ley te dice, tienes 2 años, si hay una causal de anulabilidad en el contrato y tú sabiendo no haces nada, se va a sobreentender como una manifestación de voluntad de querer confirmar. Entonces, eso es la convalidación. ¿Se entiende la idea? Bien. Entonces, esto es importante toda vez que cuando establecemos esta característica del acto nulo, estamos diciendo que los 10 años no son convalidantes. O sea, tenemos un contrato nulo, pasan 11, 12, 13 años, sigue siendo nulo, no se convierte en válido. Pero esa es la regla, digamos, esa es la característica como regla. Pero esa regla admite excepciones. Por ejemplo, las excepciones las vamos a encontrar tanto en el derecho de familia como en el derecho societario. ¿Sí? En el derecho de familia y en el derecho societario. Y recientemente, en este mes, se ha publicado el 5º pleno casatorio, ¿cierto? Sobre, precisamente, nulidad de acto jurídico. Y también ha puesto una excepción, aquí, una más, que es el tema de impugnación de acuerdo en las asociaciones. Un acuerdo, impugnación de acuerdo de socios. No societario. Es asociación. La persona jurídica regulada por el Código Civil. Societarios son la SAC, la SAA, ¿cierto? Están reguladas en la Ley General de Sociedades. Pero por analogía se podría aplicar el mismo razonamiento, porque en el tema de fondo, luego lo explico, es perfectamente asimilable. Bien, expliquemos estas excepciones. A ver, todos me van a ayudar en este ejemplo. Seguramente lo han visto alguna vez. Él se llama Luis y ella se llama María. Ellos contraen matrimonio, ¿sí? El primer matrimonio. Ambos se casan en Chiclayo, son de Chiclayo, ¿sí? Entonces están felizmente casados. Él estudió Derecho, es abogado,
se presentó al examen del CNM, aprobó, ganó un puesto, pero su plaza le salió para la selva centro, ¿ya? Entonces, él le dice, bueno, tengo que cumplir con mi trabajo, ¿no? Y él le dice, bueno, cada fin de mes viene, pues no cada vez que cobres. Llegan a ese acuerdo. Entonces él se va a su puesto de trabajo, se instala, ¿no? Pues nuevo, por un distrito de la selva. Y sucede que, bueno, trabajando, conoce a Lucía. ¿Pasa o no pasa? ¿O es un tema de novela? Y ya cada vez menos, él deja de venir con menos frecuencia a Chiclayo. De un momento a otro ya no regresa. No regresa. Y bueno, quiere casarse con Lucía. Pero Lucía pues tiene una familia bastante religiosa. Dice, no, cualquier cosa, primero matrimonio, si no nada. Entonces Luis dice, no, si me caso nadie se va a enterar. Entonces aprovecha que su DNI dice soltero todavía, bueno, se casa. Bien, hasta aquí nada más, esta es la primera parte. Este es el primer matrimonio, ¿cierto? Y este es el segundo, evidentemente. ¿Cuál de los dos matrimonios es nulo? ¿Quién puede pedir la nulidad de este matrimonio? María. Él también. Y también Lucía. Cualquiera de los tres puede pedir la nulidad de este matrimonio. Inclusive el Ministerio Público, ¿cierto? Oficio, por defensa de la legalidad y todo ese tema, ¿cierto? Bien. Inclusive si ellos tuvieran un hijo, ese hijo también puede pedir la nulidad de este matrimonio. Y si ellos dos tuvieran otro hijo, y si es mayor de edad, también puede poner esa demanda, ¿sí? Este matrimonio es nulo. ¿Los actos nulos se convalidan? No, ¿cierto? Entonces, si los dos envejecen, las dos envejecen y él también, este matrimonio nulo va a seguir siendo nulo, ¿cierto? Pero de pronto María dice, oye, qué raro, ¿por qué Luis ya no regresa? ¿Qué habrá pasado? Capaz le ha picado una víbora en la selva y está internada en un hospital desahuciado. Pues, voy a buscarlo. Entonces, María se va a la selva a buscar a su centro de trabajo a su esposo Luis. En el trayecto ocurre un accidente de tránsito y bueno, pues fallece. ¿Sí? Fallece. ¿Una piña? Y ellos dos están tomando desayuno ahí en donde están conviviendo actualmente y pasa por la noticia, ¿no? Tragedia regional, un bus que venía de Chicago a la selva se chocó y estas son la lista de los fallecidos y dice el nombre de ella, no el nombre completito, todavía con el apellido de. Ellos están desayunando y como él la conoce, se sorprende, ¿no? Y bueno, pues también no es de piedra, se aflige, o sea, se pone triste. Y dice, pucha, se empieza a tener cargo de conciencia y dice, no, mi amor, tengo algo urgente que hacer en Chiclayo, ya vengo. Y se va. No le da mayores explicaciones, se va. Entonces él, como todavía es esposo de ella, va a la morgue, saca el cadáver, llena el Chiclayo, entonces a sufrir el dolor, ¿no? Ya están precisamente en el velorio, en el entierro, y ahora quien se preocupa es Lucía. Y ella va en busca de su esposo. ¿Qué era pasando en Chiclayo? Porque, bueno, aprovecho, voy a visitarlo y a lo mejor conozco a su familia también. Entonces ella viene a Chiclayo y lo encuentra a Luis vestido de negro, ¿no? Y se entera pues de que había fallecido su primera esposa. Entonces ella acaba de enterarse de que su matrimonio es el segundo. Entonces ella tiene dos opciones. ¿Cuál es la primera opción? Interponer una demanda de nulidad de su matrimonio, ¿cierto? Pero para que ella interponga la demanda de nulidad de su matrimonio, tiene que haber dos requisitos. Uno, es que ella obtuvo actor de buena fe. Y segundo, la demanda, ella de nulidad la tiene que interponer en el plazo de un año. Ojo. ¿Y quién es la única persona que puede pedir la nulidad de este segundo matrimonio si ella muere? Solamente ella. Ya no lo puede pedir él, no pueden pedir sus hijos de ellos, ni los hijos de ellos. La única persona quien está legitimada para pedir este segundo matrimonio es Lucía. ¿Sí? ¿Y eso es desde qué momento? Desde que María muere. Porque si mientras las dos están vivas, este segundo matrimonio es nulo y cualquiera puede pedir la nulidad y no hay ningún plazo. ¿Sí? Pero si muere la primera esposa, la única persona que puede pedir la nulidad de este segundo matrimonio es ella. Y en el plazo de un año, siempre que ella se hubiera casado de buena fe. Entonces, ¿qué pasaría si ella no tiene buena fe o ya se le pasa el plazo de un año? Este plazo es de caducidad. Este matrimonio que era nulo deja de serlo y se convierte en un matrimonio
válido. Y aquí estaría operando un caso de convalidación. ¿Estamos? Y este ejemplo no lo he sacado de la novela, está prevista en el 274, inciso 3. ¿Sí? Solo que está sin nombre, ¿no es cierto? Es un supuesto nada más hipotético. En conclusión, el acto nulo a nivel de acto jurídico no se convalida y está sujeto a un plazo de prescripción extintiva. Pero en las causales de nulidad de matrimonio, en el 274 hay más, este es un ejemplo, hay más supuestos, existe la posibilidad de que un matrimonio nulo se pueda convalidar. Les he puesto un ejemplo, cuando fallece la primera esposa, pero no solamente cuando fallece la primera esposa, es posible que aquí opere un divorcio también. Si se divorcia, la misma consecuencia, cabe la posibilidad de que esto se convalide. O si se declara nulo el primer matrimonio. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Doctor, una pregunta. Usted mencionó que Luis también podía pedir la nulidad del matrimonio o del caso de Lucía. Claro, si las dos mujeres están vivas, Ya. este matrimonio es nulo. Por ende, cualquiera puede pedir la nulidad. Cualquiera, inclusive el Ministerio Público. Pero si ella fallece o se divorcia, o sea, si en este matrimonio hay un fallecimiento de ella, o se divorcian, o se declara nulo, automáticamente la norma restringe la legitimidad activa únicamente a la segunda esposa, y siempre y cuando ella hubiera todo de buena fe. Porque también En el caso de las esposas. Y por ejemplo, en el caso de Luis, ¿por qué él podría pedir que se declare nulo uno de sus matrimonios? ¿Con qué finalidad? Si él mismo es el que se casó 2 veces. O sea, si las dos están vivas, Ya. no sé, pues le entra el remordimiento. O sea, no sé, a veces las personas tenemos la tendencia a cambiar, y por cosas de la vida ahora se siente iluminado por un tema, a lo mejor se siente cercano a una determinada religión, y él sabe que no va a poder predicar con convicción lo que está buscando hacer, y dice, no, me casé 2 veces, y yo soy consciente de que mi segundo matrimonio es falso. Entonces, tengo el remordimiento de conciencia y yo pido la nulidad de mi matrimonio. Y si las dos están vivas, esa demanda va a proceder, porque efectivamente este matrimonio es nulo. ¿Sí? Claro. Bien. Y en ese caso, Lucía puede demandarlo a Luis por indemnización. Por Sí. daños. En la medida que la haya engañado. Pero si ella también sabía, ya es. Bien, entonces, decíamos, en la nulidad del plazo de prescripción extintiva es de 10 años. Y el acto nulo no se convalida aunque pasen los años, ¿cierto? Salvo en temas de derecho de familia, nulidad de matrimonio. Existe la posibilidad de que el matrimonio nulo se pueda convalidar. Les he puesto un ejemplo, pero más ejemplos vamos a encontrar en el 274. Causales de nulidad de matrimonio. Ahora, en derecho societario, tengamos en cuenta lo siguiente. La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad, ¿no es cierto? Ellos celebran los acuerdos de junta, ¿no es cierto? El acuerdo de junta, eso no es un acto jurídico. Sí, porque es la manifestación de voluntad de todos los accionistas, ¿no es cierto? Bien, si en este acuerdo de junta, por ejemplo, hubiera una causal de anulabilidad, ¿es posible o no? Sí, se pueden configurar causales de anulabilidad respecto de acuerdos de Junta General de Accionistas. O también puede configurarse en este mismo acuerdo causales de nulidad. ¿Sí? Este es un ejemplo, ¿eh? Pueden haber más supuestos. Por ejemplo, este acuerdo de junta también puede vulnerar el estatuto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces es un supuesto también. Ahora, ¿pero qué pasa cuando un acuerdo de junta tiene problemas de nulidad o anulabilidad? Los accionistas, ¿qué acciones tienen para cuestionar este acuerdo? Tienen 2 mecanismos. Uno se llama la impugnación de acuerdo de junta, ¿cierto? Y el otro es la acción de nulidad de acuerdo de junta. Entonces, cuando un acuerdo de junta tiene causales de anulabilidad o de nulidad, los accionistas, para efectos de cuestionar la validez de estos acuerdos, tienen 2 mecanismos. Vía impugnación de acuerdo de junta o vía acción de nulidad del acuerdo de junta. Esto se tramita en proceso de conocimiento y esto se tramita en proceso abreviado. ¿Sí? Entonces, la impugnación de acuerdo de junta tiene un plazo de caducidad de 6 meses. Y el acuerdo de junta tiene el plazo de 1 año. ¿Sí? La acción de nulidad. Entonces, y estos 2 plazos son plazos de caducidad. Igual. ¿Qué pasaría si hay un acuerdo de junta y transcurre ese plazo de caducidad?
¿Qué pasa con ese acuerdo de junta que inicialmente tenía un problema de anulabilidad o tenía un problema de nulidad? Se convalida. ¿Estamos? Entonces, nuevamente, en derecho societario, en tema de impugnación y acción de nulidad de acuerdos societarios, al estar sujeto a un plazo de caducidad, la causal de nulidad podría convalidarse. ¿Estamos? ¿Sí? Bajo el mismo razonamiento, en las personas jurídicas, por ejemplo, como una asociación, en el Código Civil, el artículo 92 del Código Civil. ¿Alguien tiene un Código Civil? Muy bien. El artículo 92, por favor, doctor. Es un artículo que regula lo concerniente a la asociación. O sea, los socios adoptan un acuerdo de socios. ¿Qué puede pasar? Artículo 92. Impugnación judicial. Todo asociado tiene derecho a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o estatutarias. Las acciones impugnatorias deben ejercitarse en un plazo no mayor de 60 días, contados a partir de la fecha del acuerdo. Pueden ser interpuestas por los asistentes si hubieran dejado constancia en acta de su oposición al acuerdo, por los asociados no concurrentes y por los que hayan sido privados ilegítimamente de emitir su voto. Si el acuerdo es inscribible en el registro, la impugnación puede formularse entre los 30 días siguientes a la fecha en que la inscripción tuvo lugar. Cualquier asociado puede intervenir en el juicio a su costa para defender la validez del acuerdo. Bien. ¿Eso es todo? En el último párrafo, la impugnación se demanda ante el juez civil del domicilio de la asociación y se tramita como proceso abreviado. Bien. Entonces, nuevamente, cuando una asociación, a través de sus socios, adopta un acuerdo y este acuerdo tiene problemas contravienen el estatuto, afectan los intereses de los asociados, o también tiene problemas de nulidad o anulabilidad de acto jurídico, está supeditado a un plazo de caducidad. ¿Sí? Igual, si transcurre ese plazo de caducidad y los socios no plantean la demanda respectiva, ¿qué pasa con ese acuerdo de socios? Igual, se convalida. Y esto ha sido establecido recientemente por el quinto pleno casatorio. Precisamente el quinto pleno casatorio trata sobre esto. ¿Cuál era el problema que había antes? El artículo 92 del Código Civil plantea el mecanismo, digamos, para que los asociados cuestionen un acuerdo de los socios cuando tienen problemas de nulidad, anulabilidad o contravienen el estatuto o afectan los intereses de cualquiera de los asociados. Pero ¿cuál es el problema? De que tiene un plazo de caducidad demasiado corto. ¿Cuál es el plazo, doctor? ¿Cuánto? 60 días. 60 días. Si no es inscribible, ¿cierto? Si es inscribible, 30 días se inscribe, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el inconveniente? Que a veces transcurría ese plazo de caducidad y los socios planteaban ya no una impugnación de acuerdo de socios, sino planteaban una demanda de nulidad de acto jurídico. Entonces, ¿qué decían algunos jueces? Bueno, aquí no se ha planteado la demanda de impugnación, por ende, no se aplica el plazo de caducidad, se aplica el plazo de 10 años, porque está viendo la nulidad del acto, o la anulabilidad, 2 años. Pero otros jueces, ¿qué decían? No. El acuerdo de socios, de asociados, se rige por normas especiales. Y por ende, cualquier socio que quiera cuestionar un acuerdo, tiene que hacerlo bajo los mecanismos establecidos por el artículo 92. Entonces no puedes cuestionar la validez de un acuerdo de socios o de asociados por las reglas de nulidad o anulabilidad de acto jurídico. Te tienes que supeditar a las reglas específicas del artículo 92, principio de especialidad. Y por ende tienes que respetar este plazo. Si no lo planteas en este plazo, ¿qué pasa con ese acuerdo? Se convalida. Entonces había esa discrepancia en la jurisprudencia. Algunos jueces decían el acuerdo de junta de asociados es un acto jurídico y por ende no solamente se rige por el artículo 92, sino supletoriamente, como es acto jurídico, también se le aplican las reglas de nulidad y anulabilidad con sus respectivos plazos de 10 y 2 años. Pero había otra jurisprudencia que decían no, primer principio de especialidad, no se aplican reglas de nulidad y anulabilidad y este problema se resuelve solamente con las reglas establecidas en el artículo 92. Ante esta discrepancia en la jurisprudencia, se acaba de emitir en este mes, en los primeros días del mes de agosto, el quinto pleno casatorio. Y esta sentencia de carácter vinculante ha establecido de que se va a respetar el principio de especialidad. ¿Estamos? Entonces el quinto pleno casatorio lo que ha establecido como precedente vinculante es que los asociados, para cuestionar la validez de un acuerdo de la junta de estos,
solamente se tiene que limitar por los supuestos previstos en el artículo 92 y con su respectivo plazo. Y si no se hacen esos plazos, el acto se convalida. ¿Estamos? Bien. Entonces, estábamos quedando con ineficacia estructural, también conocida como invalidez, ¿cierto? Y dentro de la invalidez teníamos la nulidad y la anulabilidad. Se diferenciaba, y entre tantas diferencias que hemos establecido, hay una más, no menos importante, es que en la nulidad, ¿a quién le corresponde la legitimidad activa? Puede ser cualquiera de las partes, cualquiera de los dos. ¿Quién también puede tomar la demanda de nulidad? Los terceros. Pero cualquier tercero, el vecino también podría, no, ¿cierto? Tiene que ser un tercero, pero con legítimo interés. O sea, se tiene que ver afectado por ese acto nulo de manera directa o indirecta, por razones económicas o por razones morales, ¿sí? No es cualquier tercero el que pueda plantear la demanda, es un tercero con legítimo interés, aquel tercero que se ve afectado moral o económicamente, ¿sí? Además, ¿quién puede plantear la demanda en nulidad? El Ministerio Público, ¿cierto? Y finalmente también el juez de oficio, ¿cierto? Pero en el caso del juez de oficio es la excepción a la regla. Esto se hace solamente cuando la causa es manifiesta. O sea, la causa de la nulidad es tan evidente que no amerita una estación probatoria. Entonces el juez puede crear la nulidad de oficio sin necesidad de que se haga un proceso especial de nulidad. De hecho, no es la regla, no he visto que en la práctica lo apliquen, pero digamos, por comentar más o menos un caso, en el cuarto pleno casatorio, que es sobre desalojo por ocupante precario, más o menos se comenta brevemente al respecto y dice que los jueces deberían utilizar estas facultades en algunos casos. Y te plantea una situación. ¿Qué pasaría si se interpone una demanda de desalojo por ocupante precario contra el demandado? Evidentemente, ¿no? Y este demandado contesta la demanda y dice: yo no soy precario, señor juez, acá está mi contrato. Yo le compré este inmueble al mismo que el demandante le compró. Y es más, mi minuta es de fecha anterior a la suya, o por esos días nada más. Entonces, lo más fácil para un juez, ¿qué es? Los dos tienen título, así que acá no hay precario, ¿cierto? Entonces, lo que más o menos el cuarto pleno casatorio, en desalojo por ocupante precario, lo que refiere dentro de su desarrollo, es que el juez, cuando vea que la causal de nulidad del contrato del demandado es tan evidente, supongamos un ejemplo, el contrato, como el demandado dice que le compró al anterior dueño, se ve la fecha del contrato, pero ves la partida función del aparente vendedor y él ha muerto 2 años antes. Entonces, ¿es probable eso o no? Entonces, ¿es evidente que es nulo o no? Entonces, ese pleno comenta de que el juez tiene la potestad, en ese caso, como ya se está evidenciando claramente que es un contrato nulo, hacer valer la facultad que tiene de declarar nulidad de oficio ese contrato y declararlo precario. ¿Sí? Bien. La legitimidad activa para la nulidad. Y en la anulabilidad, ¿a quién le corresponde la legitimidad activa? Ya dijimos, solamente a la parte afectada. La parte afectada por las causales de anulabilidad, ¿cierto? Pregunto, ¿será posible que un tercero pueda plantear una demanda de anulabilidad? ¿O siempre tiene que ser la parte afectada? La regla general, la regla nos dice que efectivamente siempre tiene que ser la parte afectada. Por parte entendemos aquel que ha celebrado el acto, ¿cierto?